Bueno, muy bien, continuamos. Estamos en la 99.9. La mañana comienza a tomar otro tono. Por supuesto está la neblina, que todavía le da un gris, pero el sol ya va tomando fuerza. Recordamos que hoy la temperatura va a estar en el orden de los 23 grados, más o menos se viene manteniendo en este promedio de temperatura máxima. Por supuesto que ni bien va cayendo el sol, esto se modifica, son pocas horas de sol ya las que tenemos en este momento del año, pleno otoño. Voy a hacer una referencia al caso de Agostina Páez, que a veces no sé por qué en algunos medios le ponen Paz, Agostina Páez. Ustedes saben que cuando todo estaba para entender que Agostina sería liberada de la tobillera electrónica y podría retornar a la República Argentina, el juez interviniente, su apellido es Gilin Pollo, pese a la anuencia del fiscal interviniente al respecto de la liberación de Agostina y los acuerdos, dijo no, hasta que no esté depositada la tarasca acá, de acá la señora no se va. No se va. Se hablaba de $120.000, también se está hablando de $150.000. La abogada Junqueira, que venía como flotando por todo lo alto, bueno, nada, está como descolocada. Aparecieron en este juego, estúpida, torpemente, buscando su pedacito del pastel, Marcela Pagano, personaje insufrible, muy mala persona, Marcela Pagano, pésima persona, pretendiendo atribuirse méritos, una cosa rara, rarísima. La familia de Agostina dejó en claro que estuvieron permanentemente acompañados por el cónsul argentino en Río de Janeiro, estuvieron permanentemente acompañados por la diplomacia argentina, una cuestión que se ha manejado, yo muchas veces me he preguntado, pero ¿cómo nos interviene? Bueno, no, se estuvo interviniendo claramente. Y después, insólitamente, aparece el expresidente Alberto Fernández, pretendiendo hacer ver que él habría tenido una conversación probablemente con Lula da Silva, para que Lula intervenga por gracia de la relación personal que él tiene con Lula da Silva, lo cual está poniéndolo al juez en un lugar muy incómodo. Patricia Bullrich cree y entiende que justamente esa aparición de Fernández tiene que ver con esto, lo deja al juez en una posición muy difícil. Este es un juez, digamos, hay un tema bastante complicado en Brasil por el tema del Comando Vermelho, etcétera, todas estas cuestiones. Entonces, muchas veces la propia prensa brasileña, con respecto de la acción de los jueces, la imagen de esos jueces, si ustedes quieren encontrar imágenes de este juez, Guillermo Schelling, es imposible. La busquen por donde la busquen, no hay imágenes, ¿no? Si los tipos, bueno, evidentemente tienen una historia de una enorme violencia y lo cuidan. Ahora, ¿cómo viene esto y cuáles son los antecedentes de todo esto? ¿Por qué está pasando esto con Agostina? Se empieza a entender un poco más. Desde que se impuso esta ley que en realidad es una ley que busca intervenir en las cuestiones de racismo, porque este es el punto central, cuestiones de racismo, ha habido una serie de hechos que han involucrado a argentinos. En particular, dos situaciones que tuvieron que ver con hinchas de fútbol del Club San Lorenzo de Almagro, en partidos que se jugaron allí, donde dirigentes del club y hinchas se pelearon en las tribunas con integrantes de las hinchadas brasileñas con las que en ese momento San Lorenzo jugaba o competía en la cancha, haciendo justamente gestos como si fueran micos, tratándolos de negros de M. Esto llevó en uno de los dos partidos a una fuerte intervención de la policía militar brasileña, que entró en la tribuna y repartió palos y golpes por todos lados. En ese partido, esos palos y golpes fueron respondidos por parte de la barra, que no se quedó mansa. Horas después, a la salida de ese partido de fútbol, los micros que llevaban a la hinchada de San Lorenzo fueron detenidos en un sector. Los hinchas los bajaron a todos, y los que tenían golpes, los que tenían
señales de haber estado envueltos en la puja con la policía militar, fueron detenidos. En los dos casos, finalmente, se llegó a algún tipo de acuerdo para que volvieran a Argentina y en todo caso se impusieron la probation, etcétera, etcétera. Bueno, claro está, estos nunca cumplieron las probation. Es un antecedente que pesa en el ánimo, porque en Brasil hay mucha crítica de que cuando son brasileños los que incurren en estos actos, porque el problema del racismo lo tienen ellos, ¿no? Claramente, el problema de una sociedad que fue la última sociedad del continente sudamericano y una de las últimas del mundo que, digamos, prohibió la esclavitud. Una esclavitud que le puso una impronta a la población brasileña, donde un porcentaje del orden del 56% son negros o mulatos, es decir, personas que, bueno, en algún momento sus antepasados o demás han tenido relaciones interraciales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo esto, dicen, pesa, y además parece que el juez se sintió interpelado por algunas cuestiones que se dijeron públicamente y dijo, bueno, no, hasta que no pongan la guita, esta chica de acá no se va, hasta que no pongan la guita, esta chica no le sacamos la tobillera, etcétera, etcétera, etcétera. El tema no es sencillo, no son 2,50 pesos. Y hay quienes, conociendo bastante el perfil de lo que pasa allí en Brasil y en Río de Janeiro en particular, sostienen que los 3 muchachos que trabajan en el bar, los injuriados por el gesto de Agostina, van a ver una parte mínima de esa plata. La plata se va a ir en acuerdos. Esa plata se va a ir en acuerdos. Pero bueno, esta es la situación. Veremos qué evolución tiene todo esto hoy. La defensa que lleva adelante la doctora Junqueira ha presentado un habeas corpus, entendiendo que lo que está haciendo el juez no corresponde a derecho, que el tema ya está resuelto porque la Fiscalía aceptó este acuerdo y que el gobierno argentino, a través del consulado, ha dado las más estrictas garantías de que en las próximas audiencias que deben hacerse por vía Zoom, Agostina va a estar presente. Así que bueno, pero esto también, digo, lleva a otras cosas. Yo ayer subí un posteo en X planteando, bueno, ya está, va a ser liberada, etcétera, etcétera, con los datos de ayer a la mañana. Ha escrito mucha gente contestando ese posteo, gente que ha pasado experiencias en Brasil de este tipo, y me lleva de vuelta a la curiosa actitud de los argentinos. Es decir, lo voy a poner de esta manera: el tipo viene a Mar del Plata, fin de semana, y te sube el ticket y te dice, mirá, fui acá, mirá lo que me cobraron, fui del otro lado, me pasó esto, dejé el auto en Playa Grande, me lo chorearon, no se puede venir, hermano. Van a Brasil y vuelven y no dicen una palabra. Es como mínimo llamativo, como conducta social. No porque acá todo esté bien, al contrario, sabemos bien lo que está pasando. Ayer, el colmo de los colmos, le robaron la moto a un funcionario judicial que presta servicios en la Fiscalía Especializada en Robo de Motos. Los agarraron después, los 3, 4 cuadros, agarraron, eran para variar, 3 pibes, 3 menores. Andan rondando por ahí, te vandalizan cualquier cosa. Se robaron una camioneta de desarrollo social que la prendieron fuego. Se la robaron, la usaron para no sé qué y después la prendieron fuego. Pero eso sí, hoy Montenegro, o ayer a la tarde, tuiteó memorando aquel momento de cuando Grabois y allegados a Grabois quisieron tomar el marquesado y la valiente acción discursiva del intendente de licencia impidió que ocurriera. Los que impidieron que ocurrieran fueron los vecinos. Fue la sociedad civil la que impidió que ocurriera. Esos fueron los que impidieron que ocurriera. No Montenegro hablando por su cuenta de Twitter, precisamente. Como es la hora 7:26 y nos queda creo que el tiempo justo para llegar hasta el corte de 7:30, vamos a compartir estas expresiones de Alejandro Kattenberg en el programa de Diego Seigman. Interesante lo de Kattenberg. Yo durante el gobierno de Macri llegué a detestarlo muy fuertemente a Kattenberg. Pero muy interesante. Hay dos cosas interesantes. Todo lo que él dice y todo lo que ni Seigman ni el resto del panel escuchó que decía. Compartimos. Muy bien, por favor. Intento de recuperarla. A ver, a mí lo que más me sorprende de lo que estamos viendo es cómo el gobierno se está ahogando en un vaso de agua. Cómo el gobierno
como ocurrió ya en el pasado, se autogenera daños en un contexto y en un verano que le había ido sumamente bien al gobierno. En términos de fortaleza política, veníamos atravesando el verano de mayor fortaleza del gobierno, habiendo ganado las elecciones, luego de las elecciones habiendo recuperado apoyo social y gran parte de todo lo que había retrocedido y la incertidumbre que se había generado en los meses previos a las elecciones, en los meses de noviembre, diciembre, enero, el gobierno los recuperó. Un gobierno que había logrado aprobar leyes importantes en el Congreso y que estaba con un control de una agenda parlamentaria, habiendo aumentado significativamente el tamaño de sus bloques, no solo con los diputados y senadores que ganó, sino habiendo sumado más, con la debilidad y la fragilidad que muestra la oposición. Y en ese contexto de fortaleza política, con gobernadores predispuestos a colaborar, que lo manifestaron no solo parlamentariamente votando, lo manifestaron habiendo concurrido a la apertura de sesiones, lo manifestaron hace una semana atrás o 2 semanas atrás ya, habiendo ido a New York y frente a los inversores, mostrando el apoyo y el alineamiento que había en algunas políticas con el gobierno. Y en ese contexto de fortaleza política, con algún por ahí estancamiento de la economía, el gobierno hace 2 o 3 semanas que está desorientadísimo. Y de vuelta, como ocurrió en gran medida el año pasado, no es riesgo Cuca, no es efectos o acciones políticas externas al gobierno, son errores propios que el gobierno se pone. El tercer año de Mauricio Macri, que cómo empezó el tercer año de Mauricio Macri, con las toneladas de piedras, con el fracaso de en gran medida de las reformas, y unos meses después una sequía muy grande que lo llevó, entre otras razones, a una caída de su programa económico, una evaluación muy fuerte, y lo puso a Mauricio Macri a remar en dulce de leche los últimos 2 años de su gobierno. Hoy ese contexto no está. Políticamente este es un gobierno que, como decíamos recién, tiene fortalezas. Económicamente es un gobierno que, salieron los números del año pasado, la economía obviamente está en los últimos 45, 60 días, perdió cierto dinamismo que tenía, pero es un programa de estabilización que hasta ahora ha venido funcionando. Yo no minimizo los distintos problemas que hay. Mi argumentación es, yo no veo que ninguno de ellos individualmente es una crisis del campo, es un conflicto Chacho Álvarez de la Rúa, es una devaluación o una crisis económica que te rompe un programa, es un tequila, pero el gobierno se le van prendiendo luces amarillas. Entonces el gobierno se le prende la luz amarilla de un presidente que se muestra nuevamente violento, agresivo, que ataca a periodistas, empresarios, que genera incertidumbre, nervioso, que transmite ese nerviosismo. Hay un incremento del descontento social, que es cierto y está, que tiene que ver en parte porque las empresas o los sectores industriales es que no tienen la productividad para resistir esta apertura y este tipo de cambio apreciado. Las peleas internas que ocupan la agenda de todos los días en los diarios, que además ellos mismos se encargan de sacar, la pérdida del control de la agenda mediática, las denuncias y cuestionamientos a la transparencia en un gobierno además que, como vos decís, se ufana de no caer en estas prácticas. Y todavía no, pero quiero ver hacia adelante y esperemos que el gobierno empiece a encauzar, que esto no termine en una luz amarilla nueva que sea relación con gobernadores y agenda parlamentaria. El presidente no tuvo 2 gestos con los gobernadores que lo han estado llevando todo este verano. Cuando fue a hacer la apertura de sesiones en el Congreso, luego de que durante el verano se aprobaran las leyes que el gobierno quería con los votos de gran parte de los gobernadores, el presidente ni los mencionó cuando dice señores diputados, senadores. En New York, cuando tuviste 11 gobernadores yendo a poner la cara y a alentar, el presidente no los nombró, no los nombró. Ahí hay una falta de tacto político, me parece nuevamente, una idea de no querer afianzar y construir relaciones en un gobierno que para mí no le da para no hacerlo. Bueno, la verdad que impecable el análisis de Kattenberg en este caso. Un gobierno que se pega tiros en el pie, lo he dicho no sé cuántas veces. Un gobierno que tiene que hacer un ejercicio muy serio. Milei tiene que hacer ese ejercicio. De decir, a ver, ser agradecido es básico en la vida. Nadie le pide que los quiera. Nadie le pide que lo quiera a Nacho Torres, nadie pide que lo quiera a Beretil. No, nadie. Pero, digo, ¿no? Excelente análisis que me pareció que vale la pena compartir y que dice claramente que ni el caso Libra ni esto
realmente le hacen huella en serio al gobierno en este momento, para tener en cuenta. 7:31 minutos, les voy a hablar después del tema y este caso horrible de Noelia Castillo Ramos, una joven que quedó parapléjica luego de una violación grupal de los llamados Menas en un refugio en España, que hoy consumará su petición de dar final a su vida, tal como lo permite la ley española. Después se los voy a contar. Ya seguimos. ¿Conocés Credit City? Te cuento. Es un producto de AutoCity que lo que te permite